comprensión y respeto entre diferentes grupos culturales. Fomenta la igualdad y la inclusión al evitar la explotación, trivialización de tradiciones culturales. Como también reconoce y valora las atribuciones únicas de cada cultura a la sociedad. También propicia un intercambio cultural genuino y enriquecedor que beneficia a todas las partes involucradas. La apropiación cultural, el término que se está utilizando cada vez más en los últimos años, pero la práctica de la apropiación cultural existe desde hace mucho más tiempo. En la nueva exposición global World de Worldwide Fashion Connection, el Museo de Arte de La Haya se centra en este fenómeno, por un tema también que se trata a menudo de las charlas sobre la diversidad e inclusión en el mundo de la moda. Por lo tanto, ¿qué es y dónde está la línea entre la apropiación y la apreciación y cómo se puede prevenir según los expertos? En primer lugar, ¿qué es la apropiación cultural? En el comunicado que expresa la exposición en el Museo de Arte de La Haya se refiere como la copia de otras culturas, a menudo sin debido reconocimiento de la fuente. En una charla durante Digital Fashion Week de Europa, el pasado mes de julio, la escritora y comisora activista Jenny Stuhl describió el fenómeno como el uso de los símbolos de otras culturas por motivos puramente estéticos, sin tener en cuenta el significado de las piezas. Esto implica a menudo el uso de elementos y culturas marginales. En los últimos años han aumentado críticas a las causas y las marcas de la moda por utilizar símbolos, estampados y prendas de otras culturas, con ejemplos recientes como Isabel Marant o Louis Vuitton. En el 2020 acusó a la diseñadora moda Isabel de Amarant de explotar comercialmente varios diseños tradicionales de los pueblos indígenas mexicanos en una de sus colecciones. La diseñadora ya había sido acusada por este mismo hecho en el 2015. Marant se disculpó poco después de apropiarse de algunos patrones. La diseñadora admitió que efectivamente los patrones purépechas sirvieron de inspiración y que en el futuro honrará las fuentes de la inspiración utilizadas. Louis Vuitton retiró en la página de web en junio del 2021 un pañuelo inspirado en kefille palestino. Tras las críticas recibidas en redes sociales, este símbolo se considera un palestino. El tradicional estampado blanco y negro se cambió por azul y naranja y la marca incorporó un monograma al pañuelo. El precio, $705 americanos, unos 610 euros. El momento del lanzamiento de accesorios también fue muy desafortunado, ya que en ese momento habían producido varios atentados en Palestina. Sin embargo, los ejemplos se retoman mucho más atrás. Pensemos en 1994, cuando Karl Lagerfeld utilizó un verso de Corán como estampado de un corcel de la colección de verano de Chanel. La marca se disculpó y Lagerfeld dijo que pensaba que el verso era un poema de amor indio inspirado en el Taj Mahal. La colección incluía 3 vestidos con versos. Chanel prometió quemarlos. En la nueva exposición, que podrá verse el 9 de octubre del 16 de enero del 2025, Aya muestra que durante mucho tiempo el uso de prendas y trajes y símbolos de otras culturas era normal, basándose en la apreciación y la inspiración. Por ejemplo, la roca japonesa, una bata que llevan los hombres ricos del siglo XXI que se considera un símbolo de estatus, pero también el pañuelo, cachemira y turbunde, que también ocurriría, como por ejemplo la ropa que llevaba un hombre en la India o en la China. Se le ponía a una mujer en Europa. En los años 20, muchas mujeres de Europa Occidental se paseaban con caftes de hombre provenientes de China y los usaban como batas de noche, valorados por un trabajo manual, sus adornos y su esplendoroso color, pero probablemente lejos de entender simbolismo del bordado chino. Dice un mensaje del Museo de Arte: la década de los 70 también estuvo llena de apropiaciones culturales indebidas, con la ropa de Afganistán usada por hippies, así como la apropiación cultural de la moda que se remonta mucho antes de lo que podríamos pensar, solo que no se llamaba así.
A través de esto se puede prevenir como mientras aquí en México hay una Secretaría de Cultura. Alejandro Fausto escribe una carta para mostrar la disconformidad a una marca. Algunos aportan con vender licencias de su nombre, sus patrones de las casas de la moda, como por ejemplo los Macías, una tribu africana que vive en Tanzania y Kenia. En el 2011, Kim Jones, que pasó por su infancia en Kenia, utilizó estampados vinculados con la cultura masái en su debut de Louis Vuitton. No es la primera vez que un hombre usa los estampados de Macías y utilizan en la moda. 2 años antes del debut de Jones Louis en Louis Vuitton, 9 ancianos de la tribu decidieron crear una organización llamada Maasai IP Institute Trust Let's Day. Toma el control de su patrimonio cultural e inicia un proceso claro y profesional para los usuarios comerciales de su cultura que puedan solicitar una licencia. Los ingresos de las licencias deben contribuir y apoyar la comunidad de Masái en los hábitos de la salud y la educación y recuperación del derecho al agua y de la tierra para el pastoreo. Pero vayamos más allá. ¿Es posible presentar una demanda cuando una comunidad sufre de apropiación cultural? A veces esto se puede hacer posible dependiendo desde la Fashion United, que llamamos a Nat Benning, que él fue el fundador de esta asociación. Los abogados en estos casos buscan que tengan las licencias correctas para poderle darle este reconocimiento a lo que fue inspirado por las culturas. En el caso de México se roban los estampados de los indígenas a un precio mucho más bajo de lo que debería a la manufactura de la mano de obra de estas personas. Siento que cuando hablamos de la manufactura en México, hablamos de irle rebajando a los precios que verdaderamente deben de tener estos señores y estas señoras que hacen un gran trabajo en su artesanía. Tenemos que pensar en cómo nosotros nos enojamos cuando agarran algo de México y lo hacen suyo, como por ejemplo Estados Unidos. Agarran varias culturas y las hacen pasar como de ellos cuando de aquí en México, y gracias a sus culturas mixtas que fue España con Nueva España, la colonización, nosotros fuimos un mix de todo eso. Y Estados Unidos a veces no. Entonces tenemos que ver cómo México a través de los años ha tenido que conseguir una identidad, ya sea con la moda, la gastronomía, entre otras cosas. Dicen que en México no hay sentido de la moda, pero realmente nos ponemos a pensar en eso porque todo lo que usamos se ha inspirado de algún lugar y tenemos que buscar más en los adentros de nosotros y la de diversidad. Sé que es muy interesante saber sobre otros países, pero tal vez si comenzamos a averiguar sobre el nuestro, tal vez nos empecemos a enamorar y tal vez lo cuidemos más para que no se vaya deteriorando a través de... Sobre el tema de apropiación cultural en la ropa o en la moda, ha sido una problemática que ha sido muy sobresaliente en la sociedad de hoy en día. Pero el factor que más ha sido afectado en este tema ha sido los autores o los artesanos que han hecho estas obras originalmente, que vienen pasando de generación en generación. Y esto ya viene siendo una tradición cultural para que lleguen marcas como Zara o Prada o de este tipo de marcas de prestigio que son muy reconocidas a nivel mundial, lleguen y digan que son de su autoría estos estilos, estos patrones que llevan siendo tradición desde hace muchos años, desde las épocas prehispánicas. Ahora bien, hacer estos textiles
no son cosa de hacerlo en 5 minutos. Usualmente para fabricar cada textil requiere aproximadamente de 5 meses hasta un año o dos en fabricar una simple tela. Por ejemplo, depende del tamaño de la tela, es el tamaño, es el tiempo que se toma la gente en hacerlo y también en los detalles de cada una de las prendas. Por ejemplo, usualmente un, una blusa puede tardar aproximadamente como 4, 8 meses. Igual depende los detalles o el empeño que le tenga cada artesano. Y claro, no nada más se ve reflejado en la ropa, igual también incluso en algunas artesanías como jarrones, platos, ollas, igual que cada artesano se toma su tiempo, su dinero en ponerle los detalles, en poner las figuras tradicionales antes ya inculcadas por sus padres y por sus abuelos y por sus bisabuelos, para que de repente una marca, sin darle crédito a estos artesanos que con mucho esfuerzo lo hacen, estas ganan mucho más dinero que incluso los artesanos mismos, y ni siquiera una pequeña parte les ofrecen a estos artesanos. Esa es una mayor problemática la que hay hoy en día, y usualmente no hay alguna empresa o alguna asociación que proteja los derechos de estos artesanos, ni tampoco quien los defienda. Esa es una realidad hoy en día. Buenos días, mi nombre es Bárbara Sara Huertas Mata y el día de hoy les voy a explicar sobre cómo el contexto de la apropiación cultural influencia en la sociedad. El contexto de la apropiación cultural es un tema complejo que tiene múltiples impactos en la sociedad. Así, uno de los principales es la desigualdad y el poder. La apropiación cultural a menudo involucra la toma de elementos culturales de grupos marginados o históricamente oprimidos por parte de aquellos en posiciones de poder. Esto refleja y refuerza desequilibrios de poder en la sociedad y puede perpetuar la opresión de ciertos grupos. También hablamos de la identidad cultural. La apropiación cultural puede distorsionar o diluir la identidad cultural de un grupo, ya que sus prácticas, símbolos o tradiciones son tomadas fuera de contexto o comercializadas de manera superficial. Esto puede llevar a una pérdida de conexión y significado cultural para las comunidades de origen. También hablamos como de algo muy importante, que es la comercialización y explotación. La apropiación cultural a menudo se produce en un contexto comercial, donde los elementos culturales se utilizan para obtener ganancias sin considerar su significado original o su importancia para la comunidad de origen. Esto puede resultar en la explotación económica de las culturas y contribuir a la desigualdad económica. Hablemos de nuestro cuarto punto, uno de los más importantes para mí. Hablamos de perpetuación de estereotipos. La apropiación cultural puede llevar a la perpetuación de estereotipos y simplificaciones sobre los grupos culturales. Cuando los elementos culturales se sacan de su contexto original y se presentan de manera superficial o caricaturesca. Esto puede reforzar visiones erróneas y simplistas de las culturas. Con esto llegamos a la negación de la agencia cultural. La apropiación cultural a menudo implica que los grupos culturales dominantes determinen cómo se perciben y se usan los elementos culturales de otros grupos, negando así la agencia y la autonomía cultural de esas comunidades. Esto puede contribuir a la marginación y a la invisibilización de las voces y perspectivas de los grupos subrepresentados.